Pues vamos a avanzar en esta reunión y ahora nos acercamos al momento de escuchar la palabra de Dios y como habéis notado, esta semana estamos siguiendo esta epístola de Judas, una epístola interesante, corta, pero como veis llena de contenido y hoy nos acercamos a los versículos 22 y 23 que Jairo va a leer y de parte de la Alianza Evangélica nos centramos en este tema, el tema global, contender por la fe, pero hoy nos centramos en contender siendo pacientes con los que tienen dudas. Así que vamos a orar por este tiempo para que el Señor nos ayude a escuchar su palabra. Padre, ahora te rogamos que nos visites una vez más, que tu palabra penetre fuerte en nuestros corazones, que eche raíces y que nos permita una vez más ser renovados y ser también capacitados para enfrentar nuestras dudas también y las dudas de aquellos que nos rodean. Dirige ahora, Jairo, en todo momento y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Pues buenas tardes a todos, tardes, noches ya. Mirad, sabéis que estamos meditando en la carta de Judas y esta carta es curiosa porque habla de lucha, de esa contienda, de ese mantenerse también en el Señor. Y vamos a estar meditando precisamente en unos versículos que hablan de ese ambiente de guerra, de ese conflicto armado, una guerra en la que tenemos que aprender a movernos por ella para ayudar a muchos y para no caer nosotros. Es muy curioso porque es un ambiente de guerra bélico, se habla de lucha, pero es una lucha, podríamos decir, pacífica, porque no se trata de coger una espada, una metralleta y empezar a matar, sino que se trata, por un lado, de mantenerse fiel en el Señor y, por otro lado, de, como los cascos azules deberían hacer, o la Cruz Roja hacía, ir por ese terreno en el que acaba de haber un conflicto y rescatar y ayudar y sanar en la medida de lo posible a todos aquellos que quedaban heridos en el campo de batalla. En este sentido, estos días estamos viendo como Judas, por un lado, también intenta animar a los creyentes, precisamente por ese ambiente que él veía. Él era un predicador que iba por las iglesias, iba viendo ese mismo problema que hemos estado comentando estos días, que es que se infiltraban personas que luego acababan pues destruyendo a otros hermanos o destruyendo iglesias. Entonces, claro, Judas, que no era apóstol, por cierto, de hecho, esta carta es el único escrito que tenemos en la Biblia que no pertenece a un profeta o un apóstol, pero sabemos que era hermano de Jesús. Así que Judas iba animando a estos creyentes, intentaba animarles a seguir batallando la buena batalla, a seguir en los caminos del Señor, de seguir a su servicio. Pero claro, por otro lado también es cierto que existía ese peligro que él veía. Y habla de unos infiltrados. Además es curioso porque estos infiltrados se hacían llamar hermanos, pero sus vidas no concordaban con lo que las iglesias receptoras de esta carta habían aprendido de los apóstoles. Entonces se producía ese conflicto. Eso provocaba dudas, provocaba desánimos, provocaba enfrentamientos. Y claro, las iglesias se fracturaban, las familias se fracturaban, los creyentes dudaban. Por eso Judas escribe a las iglesias, porque ama a sus hermanos y ve cómo están siendo puestos a prueba. Así que Judas les da a las iglesias una especie de manual de actuación ante situaciones que pueden hacer mucho daño en los hermanos y en las iglesias. Vamos a leer el texto de hoy. Judas solo tiene un capítulo, así que vamos a leer los versículos 22 y 23. Judas 22 y 23. Tened compasión de los que dudan. A otros salvadlos arrebatándolos del fuego. Compadeceos de los demás, pero tened cuidado. Aborreced hasta la ropa
que haya sido contaminada por su cuerpo. Fijaros, de entrada, Judas da 4 instrucciones, hace 4 peticiones a los lectores de esta carta. Primero, tened compasión. Segundo, salvad del fuego. Tercero, compadeceos de los demás. Y cuarto, pero tened cuidado. ¿Pero en qué contexto realiza Judas estas 4 peticiones? Pues es lo que decíamos antes. No hay que olvidar que estas iglesias estaban recibiendo una serie de personas que se iban infiltrando en la vida de la iglesia y que provocaban divisiones, que vivían una vida de pecado totalmente desordenada. Y además el problema es que estas personas no querían cambiar su estilo de vida. Y el problema es que estaban provocando dudas precisamente en los verdaderos creyentes, entre aquellos que intentaban mantenerse firmes, e incluso algunos eran arrastrados por esas mentiras y esos engaños, eran arrastrados al pecado. Entonces es interesante lo que dice Judas aquí, porque da a entender que la mejor actitud, incluso en medio de esa realidad, es tener una actitud de intentar ayudar a los hermanos que se estaban dejando influenciar por esas personas infiltradas que lo estaban pues liando todo. Tened compasión, lo primero que le pide Judas a sus oyentes. Se trata de entender que hay personas que todavía no tienen unos fundamentos claros, o que hace poco que andan en los caminos del Señor, o que escuchan cosas y empiezan a dudar sobre sus creencias. Y se trata de tener compasión de estas personas, les dice. Y en vez de acusarlas, que es lo fácil, se trata de fortalecer a estas personas, de tener compasión de ellas, es decir, de identificarnos con ellos y de tener paciencia y de ayudarles a madurar esos fundamentos. A veces no sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado que veo actitudes extrañas, ¿no?, entre algunos hermanos a veces. Ven a un hermano que hace poco que se ha convertido, por ejemplo, y critican su vida en vez de ayudarle. En vez de ponerse en el lugar de esa persona, le critican porque hace esto o aquello, o porque no hace esto o aquello. Y hermanos, a estas personas que están comenzando a caminar con Jesús, hay que ayudarlas, guiarlas, fortalecerlas. Pero al igual que hicieron con nosotros, es algo que han hecho con todos nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos atacarlas y desanimarlas, al contrario, nos tenemos que poner junto a ellas, caminar con ellos, avanzar con ellos. Esto es tener compasión de los que pueden dudar, de los que todavía han de madurar. Ayudémosles en esa maduración. Es que hay que recordarles lo mucho que le costó al Señor Jesucristo nuestra salvación. Hay que recordarles que lo mejor está en Cristo. Hay que recordarles que lo único que da sentido a nuestra vida es el Señor y vivir en Él. Hay que recordarles las promesas de un futuro, de una vida eterna junto a Cristo. Y además hay que recordarles algo muy importante, que el Señor les ama. Y esto es para todos también. El Señor nos ama, no lo olvides nunca, el Señor te ama. Y además a estos hermanos también hay que decirlos, y nosotros también os amamos. Somos hermanos en el Señor, somos sus hijos, también os amamos. Así que nuestra actitud ha de ser esta, la de ponernos en el lugar del otro, entender su situación y ayudarla a caminar por el mismo camino que estamos siendo nosotros guiados en Cristo, el camino de la fe. Hay que caminar juntos, hay que caminar juntos. En segundo lugar, Judas les dice, salvad del fuego. Judas dice literalmente que arranquemos de las llamas a estas personas que se están quemando y están a punto de apartarse del Señor. Fíjate que si una persona ha dejado de estar en comunión con el Señor,
pues hay que pensar que es una persona que se está apartando del Señor. Y tenemos que ayudarle a reaccionar, a salir de esa situación de alejamiento. Y es verdad, en la vida hay altibajos, hay situaciones problemáticas que pueden hacer que nos planteemos cosas. Incluso podemos llegar a ser engañados por las buenas palabras cristianas que algunos pronuncian para beneficio propio, como dice el texto. Pero necesitamos del hermano que se dé cuenta de esto y nos arranque de ese camino de perdición, que nos ponga a salvo de las llamas que están a punto de consumirnos. Y al mismo tiempo nosotros también tenemos que ser hermanos que ayudemos a otros a salir de su error y a volver a la sana doctrina, al camino del Señor. Judas habla del estilo de vida que llevaban estas personas y es muy claro porque las compara con el estilo de vida de las gentes que vivían en Sodoma y en Gomorra. Y ya sabemos cómo acabó aquello. Fueron fulminadas esas ciudades a causa del pecado. Y es que si estas personas que se estaban apartando de la sana doctrina, que se estaban dejando engañar por esos falsos hermanos que les estaban diciendo todas estas cosas, ya se estaban quemando, ¿el resultado cuál iba a ser? Iba a ser destrucción para ellos, para sus vidas, como Sodoma y Gomorra. Pero lo bueno es poder apartar a un hermano de ese estilo de vida. Qué bueno poder ayudar a un hermano a salir de las llamas de la destrucción para que pueda volver a glorificar a Dios con su vida y a servirle con alegría. Esto es restauración, ¿Y cuántas veces necesitamos delante del Señor todos ser restaurados? Porque todos caemos. Y cuando caemos, tiene que haber arrepentimiento. Y una vez hay arrepentimiento y el Señor nos muestra la realidad de las cosas, es cuando puede haber restauración. Por tanto, paciencia con las personas que estén viviendo situaciones así. Seamos de ayuda para ellos, precisamente para rescatarlos de esa destrucción y de esas llamas. En tercer lugar, Judas les dice, compadeceos de los demás. Es decir, a otros tratadlos con misericordia. Y aquí Judas habla de aquellos que todavía incluso persisten en su actitud de pecar. Y Judas dice a los creyentes receptores de esta carta que traten a estas personas que persisten en su error con misericordia. Y la misericordia implica compasión, una vez más. Seamos pacientes con los que se equivocan. Seamos fieles al Señor como contraposición al estilo de vida de estas personas. Y entendamos que están viviendo un engaño, una mentira en la que, cuidado, nosotros también podemos caer presos. La idea es la del rescate. La del equipo de salvamento que sin ponernos nosotros en peligro, de un peligro que nos arrastre hacia la muerte, esforzarnos en rescatar a esos hermanos que se han dejado llevar por el pecado, por la mala doctrina o por cualquier otra cosa que los aleja de Dios. Pero Judas hace una advertencia también y nos advierte y les advertía a ellos. Pero tened cuidado. Es que en medio de esa lucha en favor del hermano que duda o del hermano que vive en pecado, en medio de ese rescate, tenemos que tener cuidado, no sea que nosotros nos dejemos arrastrar por ellos. No podemos dejarnos influenciar por ellos. No podemos, como se dice a veces, reírles las gracias. No podemos bailar al son de su música. Por eso tenemos que madurar en el Señor y ser fuertes en el Señor y agarrarnos a Él, porque hasta nosotros, creyéndonos fuertes, podemos ser engañados en esta vida, incluso por personas que se llaman hermanos, pero que no lo son, o por personas
a las que intentamos sacar de las llamas del pecado de las que hablábamos antes. Todo esto nos lleva a las palabras que se encuentran en el programa de esta semana de oración, que nos dicen que en su carta Judas nos recuerda que la Iglesia está en guerra y que esta guerra es una guerra contra todos aquellos pensamientos que se levantan con arrogancia contra Cristo y su Evangelio. Y lo hemos visto en las palabras de Judas. Como en todos los bandos y en todas las guerras, hay personas infiltradas entre nosotros que quieren destruir la obra de Dios. Y nosotros estamos en medio de esa lucha, en medio de esa contienda. Como en todos conflictos, pues hay escombros, hay sufrimiento. Y la única manera de reducir el impacto es adoptar una actitud diferente según el papel que cada cual interprete en este conflicto. Al final de su breve carta, Judas les recuerda a sus oyentes la necesidad de saber distinguir entre las diferentes personas involucradas y entonces adoptar la actitud apropiada. Está claro que no podemos tratar igual al que duda que al que persiste en su pecado, por ejemplo. Pero sí que de alguna manera debemos intentar ayudarles, rescatarles de esas dudas, rescatarles de esa situación de pecado. Y aquí nos está dando Judas pues unas pautas de actuación de cómo hacerlo. Nos ha explicado 3 maneras en las que debemos actuar y también nos ha advertido que vayamos con cuidado. A modo de conclusión, acabaremos recordando que estamos en guerra. Estamos en medio de una batalla que busca destruir la obra de Dios. Y claro, nosotros los que hemos aceptado al Señor como único Señor y Salvador, somos obra de Dios. Y el enemigo está intentando destruirnos porque somos obra de Dios. Hay que estar alerta porque el enemigo quiere engañarnos y destruirnos a nosotros, pero a ti y al hermano que tienes al lado sentado también quiere destruirlo. Satanás busca nuestra destrucción porque somos obra de Dios. Así que cuidado, porque nuestra misión es ayudar a ese hermano a sacarlo de su error, a ayudarle a mantenerse en la sana doctrina y en el camino del Señor. Y cuidado, porque en medio de esa batalla alguna bala, algún proyectil puede dañarnos y hacernos dudar o hacernos tropezar. Por eso tenemos que estar muy agarrados a nuestro Señor para ser un buen siervo fiel, un buen instrumento en sus manos y para no estropearnos. Y eso implica madureza, ser maduros en el Señor, tener muy claro lo que creemos, como cantábamos el credo en esta tarde. Para ir a la batalla hay que estar preparados, listos, y eso implica preparación, conocimiento de la palabra. Conocimiento vivencial de la palabra, es decir, conocerla y ponerla en práctica, vivirla. Acaba la reflexión de esta Semana Unida de Oración diciendo una cosa muy interesante. Dice, hoy en día las modas religiosas aparecen en nuestras iglesias y son recibidas con una superficialidad ingenua. Muchas de ellas han producido una división en la Iglesia. El hermano Marcelo nos recordaba ayer varias de estas situaciones que se han dado en los últimos tiempos en las iglesias a nivel mundial. Y esto es verdad. He visto hermanos e iglesias que no han tenido criterio a la hora de afrontar algunas situaciones de pecado que se han dado, que no han sabido decir, mira, vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice qué, y aplicar aquello que dice la palabra. He visto que se han dejado llevar por sus sentimientos o por palabras muy bien sonantes, pero equivocadas, y que han acabado destruyendo esas vidas y han puesto en riesgo esas iglesias. Hermanos, hay que tener criterio, pero criterio bíblico,
criterio de la palabra. Pasar todo lo que escuches por la palabra, para saber si es verdad o no, para saber si viene de Dios o no ese mensaje. No todas las canciones cristianas tienen buena doctrina y algunas son muy pegadizas y nos gusta cantarlas, pero examina la letra que cantas. No todas las ideas que suenen cristianas son sana doctrina, aunque suenen muy bien, muy dulce al oído. Pásalo por la palabra. No todo youtuber o tiktoker que dice hablar en el nombre del Señor habla realmente sana doctrina. Escucha lo que dice y pásalo por la palabra para saber si lo que está diciendo viene de Dios o no viene de Dios. Pero esto es lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Solamente un temor sólido en la palabra de Dios nos puede dar la sabiduría necesaria para mantenernos vigilantes sobre el rebaño de Dios. Y nos recuerda otra vez el folleto de la Semana Mundial de Oración, que estamos en guerra. Estamos en guerra. En esta guerra, más que en cualquiera otra, hay que evitar que se produzcan bajas. Por eso el ir al rescate de aquellos que vemos que flaquean, de aquellos que vemos que caen, ir a su rescate y ayudarles. Solo si somos capaces de discernir correctamente y adquirir un corazón sabio, es posible tratar con amor a los que dudan, a los confundidos con franqueza y a los herejes con prudencia. Pues que el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es la Biblia, nos den la sabiduría para saber afrontar todas estas situaciones y que el amor de Dios, como nos recuerda Judas en esta carta, impregne nuestras relaciones y nuestras acciones. Que así sea. Muchas gracias, Jairo, por esta meditación en la palabra y por estos ánimos. Y vamos ahora a pasar a estos 3 bloques de oración que estamos teniendo durante toda la semana. Vamos a empezar con el bloque de la acción de gracias. Voy a leer lo que la Alianza nos anima a agradecer. Dice así: Señor, te damos gracias porque has dado sabiduría a los que te la piden. Gracias que no nos hemos quedado solos en esta batalla por la fe, sino que tú nos guías con tu discernimiento para saber distinguir entre los que son víctimas y los que levantan sus pensamientos contra ti. Podemos dar ahora gracias al Señor, gracias porque nos ha dado sabiduría, gracias porque el Señor, cuando nosotros hemos tenido dudas, cuando hemos pasado fases de nuestra vida donde quizá no teníamos las cosas tan claras, Él ha tenido misericordia de nosotros. Podemos dar las gracias al Señor porque también sabemos que Él nos guía a la hora de hablar con aquellas personas que están en nuestro entorno y nos ayuda a discernir aquellas personas que quieren solo mofarse de la fe o aquellas que realmente tienen dudas genuinas. Y podemos también aprovechar y dar las gracias a nuestro Dios porque tenemos un Dios que no nos ama en base a la intensidad de nuestra fe. Tenemos un Dios que no está midiendo cuán pura, cuán perfecta es nuestra fe, sino que tenemos un Dios que nos ama en base a lo que hizo a través de su Hijo Jesús. Así que en base a estas cosas podemos abrir un tiempo de dar las gracias. Después ya pediremos, pero ahora vamos a centrarnos en dar las gracias a nuestro Dios. Así que con libertad podemos dar gracias.